Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes diocesanos de todo el mundo. Un ejemplo de sacerdote sencillo, a duras penas logró terminar sus estudios sacerdotales y le mandaron a una aldea que no tenía ninguna importancia dentro de la diócesis porque consideraban que no daba para más. Sin embargo, allí, en aquella aldea, él hizo lo que un sacerdote tiene que hacer, que puede hacer, por supuesto, otras cosas, pero sin dejar de hacer aquello que solo él puede hacer, atender pastoralmente a sus fieles, confesar, estar mucho tiempo disponible para la escucha, celebrar con dignidad la Eucaristía, estar pendiente de los problemas, de las preocupaciones de su pequeño rebaño. Y aquel hombre sencillo, con muy pocos estudios, enseguida empezó a ser conocido. Ars está cerca de Lyon, bastante lejos, sobre todo en aquella época, bastante lejos de París, y se tardaba mucho para llegar desde la capital francesa hasta aquel pequeño pueblecito. Y sin embargo empezó a acudir la gente de todos los sitios, también de París, incluso gente importante, con cargos políticos, con situación económica elevada, para confesarse con aquel hombre, para buscar un consejo. Y los sabios y entendidos de la diócesis que le habían marginado, pues no comprendían por qué no acudían a ellos las marquesas o los banqueros o la gente sencilla. ¿Y por qué acudían a este pequeño, insignificante cura de aldea? Y la causa era sencilla. Este cura, este sencillo cura, tenía fe. Creía en Dios. No digo con esto que los demás no creyeran en Dios, pero este de verdad creía en Dios, creía en Dios. Y creía en el poder, en la misión de su sacerdocio. Y sabía, repito, que hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero hacía aquello que tenía el deber de hacer. Primero cumplía con su obligación, atender pastoralmente a su pueblo. Creo que el santo cura de Ars es para todos los sacerdotes religiosos o diocesanos un ejemplo hoy. Porque si hacemos otras cosas que pueden ser buenas, a veces son malas, pero si hacemos otras cosas que pueden ser buenas y no hacemos aquello que es nuestra obligación, que es nuestro deber, que es lo que el pueblo, nuestro pueblo, reclama de nosotros, ¿quién lo hará? Se extrañan muchos de que pasen a las sectas, católicos, incluso buenos católicos. Se extrañan de que haya una multiplicación de sectas que se autodenominan católicos, católicos tradicionales, no me refiero a los de Lefebvre, sino a grupos católicos anglicanos, católicos ortodoxos, bueno, a veces son ex sacerdotes, otras veces ni siquiera eso, muchas veces oportunistas. ¿Pero por qué la gente va? Esa pregunta no se la están haciendo. ¿Por qué la gente, los católicos, se van a las sectas? ¿Por qué? Porque dan el diezmo. A nadie le gusta dar dinero. ¿Por qué dan el diezmo? Es verdad que en muchas sectas se mezcla lo que llaman la teología de la prosperidad. Cuanto más des, más te va a dar Dios a ti y no te va a castigar ni te va a ocurrir ninguna desgracia. El miedo es uno de los más poderosos sentimientos para mover al hombre. Pero eso no es suficiente para explicarlo todo. Si no hacemos un examen de conciencia los sacerdotes, y hoy es el patrono de los sacerdotes, si no hacemos un serio examen de conciencia, nuestro pueblo seguirá como oveja sin pastor, buscando beber en fuentes que no son de agua pura. Porque las fuentes de agua pura que están en la Iglesia Católica están cerradas
o manan muy poco, aunque debería de haber suficiente para todos. Tenemos fe los sacerdotes, tenemos fe. También los laicos, ¿tienen fe los laicos? El Evangelio de hoy es una invitación a la fe. En medio de la tormenta, Jesús parece un fantasma. San Pedro le pone a prueba, el Señor acepta su reto, le manda venir hacia él sobre el agua, San Pedro se hunde y le pide ayuda a Dios. Y Jesús, que por supuesto le salva, le dice: hombre de poca fe. En medio de las dificultades, las que sean, las terribles, espantosas dificultades económicas que están sufriendo tantos, en medio de las dificultades, tengo fe. Creo en el amor providente de Dios. Creo que Dios existe. Y para los sacerdotes, creo que lo más importante que puedo hacer cada día es celebrar la Santa Misa con la mayor dignidad posible. Y que el primer pan que tengo que repartir es el pan del cuerpo y la sangre de Cristo, sin que eso excluya tener que repartir en la medida en que podamos, porque no somos ricos, el pan que sacia el estómago. Tengo fe. Porque quizás si el laico ha perdido la fe y está nervioso ante los problemas, ante las olas que amenazan hundir su barca, si el sacerdote ha perdido la fe y ya no da sentido a su ministerio, o lo llena haciendo obras sociales porque lo otro ya no le parece que sea importante, si esto ocurre, si hemos perdido la fe, aunque digamos que la tenemos, si de verdad hemos perdido la fe, en la práctica la hemos perdido, ahí es donde está el problema y ahí es donde tenemos que apuntar para solucionar todo lo demás. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Como laico, como sacerdote, Señor, aumenta mi fe. Que así sea.